Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente, Alan Barrascut y Arturo Ceseña, de la pequeña comunidad Sal de la Tierra, de la parroquia Santa Teresa de Calcuta, aquí en la ciudad de Winchester, al sur de California. El día de hoy la iglesia nos propone, ya hoy es 27 de agosto, y la iglesia nos propone la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y vamos a ver en el Evangelio, en el capítulo 24 de San Mateo, de los versículos 42 al 51. Y sin más, le agradecemos al Señor por el día, una preciosa mañana que amaneció el día de hoy. Le agradecemos porque la iglesia nos sigue alimentando a través de su palabra santa. Le damos gracias al Señor porque por los médicos, por las enfermeras, le pedimos que los guarde de todo mal, que los guarde de enfermedad, porque están tratando precisamente a las personas que están enfermas. Le pedimos al Señor por los que tienen problema económico, familiar o de trabajo. Le pedimos al Señor por tus necesidades, mi querido hermano y hermana, para que el Señor las escuche y les responda a ustedes lo más pronto posible conforme a su santa voluntad. Y le pedimos al Señor por último que nos abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder entender su palabra y hacer la vida en nuestra vida, para que podamos ser hijos obedientes del Señor, de Dios Padre Todopoderoso. Se lo pedimos invocando la fuerza, la autoridad del Espíritu Santo que nos ha sido concedida en nuestro bautismo, invocando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, damos por recibida nuestra oración y damos por recibida también nuestra alegría de que tenemos una espera en la respuesta del Señor. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi querido hermano y hermana, el día de hoy no podemos hacer nada más un comentario de la lectura, sino queremos hacer la lectura porque, mire, tienen una riqueza excelente. San Pablo dice así en el capítulo 1 de la primera de Corintios, dice: Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios de Corinto, a los consagrados a Cristo con una vocación santa, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Dice: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios les ha dado en Cristo Jesús. En efecto, por Él han recibido todas las riquezas, las de la palabra y las del conocimiento. El testimonio sobre Cristo se ha confirmado en ustedes. Por eso, mientras aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don espiritual. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que en el día de nuestro Señor Jesucristo sean irreprochables, porque Dios es fiel y Él los llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, una carta escrita para usted y para mí. Una carta escrita hace 2000 años. Los escrituristas dicen, los conocedores de la palabra de Dios, que San Pablo vivió entre el año 55 y 57 más o menos en Éfeso. Pero como ya había pasado fundando las comunidades de Corinto, entonces se mantenía en contacto con ellos por cartas. Es decir, esa carta que fue escrita en el año 57, 56, 55 de nuestra era, es vigente para hoy, porque dice, San Pablo dice, mire lo que dice tan claramente, dice, esta carta enviada a la iglesia de Dios de Corinto, a los consagrados a Cristo Jesús con una vocación santa. Fíjese a lo que estamos siendo llamados, a una vocación santa. Y a todos, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Palabra de Dios. Mire qué belleza. La palabra del Señor. Mire, el Señor, cuántas veces se los he repetido.
Dijo el Señor, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna. Esta carta San Pablo se la escribió a ustedes y a mí. Y nos exhorta y nos dice, miren, manténganse firmes. Denle gracias a Dios por la riqueza del conocimiento de la palabra, porque la tenemos al día de hoy. Denle gracias por los dones espirituales, dice. Y recuerden, dice, que al final, en el día de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos mantendrá irreprochables. Porque Dios es fiel y Él nos llamó a la comunión con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos el llamado en el versículo número 2 a una vocación santa. Tenemos que tratar de vivir en santidad, ¿cómo se logra? Apegado a la palabra de Dios, apegado a la doctrina, obedientes a la iglesia, estudiando la palabra, conociéndola. Mi querido hermano, esta es palabra de Dios. Y ahora vamos a pasarnos a ver el Evangelio en el capítulo 24 de San Mateo. En el versículo 42 es el Señor Jesús dando instrucciones, amonestándonos, no amonestándonos, sino poniéndonos en atención para estar vigilantes, porque dice así: por tanto, estén prevenidos, porque no saben el día en que llegará su Señor. Ustedes ya saben que si el dueño de la casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría vigilando y no permitiría que asalten su casa. Por tanto, estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará cuando menos lo esperen. ¿Quién es el sirviente fiel y prudente encargado por su Señor de repartir a sus horas la comida a los de la casa? Dichoso el sirviente a quien su Señor al llegar lo encuentre trabajando así. Les aseguro que les encomendará todas sus posesiones. En cambio, si un sirviente malo, pensando que su Señor tardará, se pone a pegar a los compañeros, a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel sirviente el día y la hora menos pensada y lo castigará, dándole el destino de los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Palabra de Dios. Mi querido hermano, vigilante, estar vigilante. Mire qué cosa más impresionante la que el Señor nos muestra aquí. Dos cosas. Estar vigilante significa estar viviendo en santidad. Lo que dice San Pablo. Somos una comunidad viviendo en santidad. Se lo voy a repetir lo que decía San Pablo, porque mire, es de tanta, dice, a los consagrados a Cristo Jesús con una vocación santa. El sirviente vigilante con una vocación santa, con una vocación no de miedo ni de temor. Ay, ya va a venir el fin del mundo, ya viene, ya lo vieron, ya dijeron. Mi querido hermano, nosotros en cada Eucaristía decimos le decimos al Señor que venga. En cada Eucaristía estamos clamando, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. ¿Cuántas misas, cuánta Eucaristía no lo dijimos y lo seguimos diciendo hasta la fecha por internet, porque no es presencial ahorita? Pero lo seguimos invocando. Ven, Señor Jesús. ¿Cuál es el miedo? Lo estamos llamando porque se supone que estamos vigilando en una vocación santa. Y dice el Señor, estén preparados, estemos preparados. A quien el sirviente fiel y prudente encargado de su Señor lo pone a trabajar y está haciendo su trabajo. Fíjese que es interesantísimo que el Señor habla de aquí del siervo. En el siervo dice, ustedes se dan cuenta, describe las obligaciones del siervo. Describe, dice, dichoso el que esté dando, preparando y sirviendo y atendiendo. No está describiendo sus derechos, y nosotros hacemos al revés. Nosotros cuando vamos a un trabajo, lo primero que preguntamos es, bueno, ¿y cuánto va a ser el sueldo? No preguntamos por las obligaciones. El Señor aquí hace al revés. Primero presenta las obligaciones, sirviendo, atendiendo, trabajando, despierto, vigilante. Dice, les aseguro que les encomendará todas sus posesiones al que haga eso. No el que tenga
que se crea más que los demás. Y aquí es un llamado también muy recordatorio a lo que el Señor decía: servir y no ser servido. A todos los que estamos al frente de una pequeña, grande o mediana comunidad o de iglesia, a todos los que tienen algún cargo, a los sacerdotes, a los obispos, yo me imagino qué calificación también. Y nosotros que estamos también encargados de un pequeño rebaño en casa, qué importantísimo ser vigilante y estar al servicio y estar atendiendo y estar dando de comer físicamente y dando de comer palabra. Que nosotros podamos ser fieles y estemos atentos y vigilantes en nuestro trabajo, en nuestras actividades, en nuestra oración, para que el Señor nos encuentre despiertos y nos dé un lugar en el cielo y no nos dé un lugar donde están los hipócritas, dice el Señor. Que así sean para todos nosotros, con la ayuda de Dios y la bendición de María Santísima y del Espíritu Santo. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.